había una zona en la laguna, en el entorno del aeropuerto, que a mí me resultaba tremendamente interesante, porque es un aeropuerto que se construye en los años 30, justo en el momento que además está relacionado con la Guerra Civil, que es el proyecto posterior. Y bueno, ocurre que es, digamos, un espacio agrario muy antiguo que contiene, pues, bueno, un montón de senderos, caminos, rutas que fueron en un momento seccionadas, cortadas con esa gran cicatriz del aeropuerto. Y bueno, durante años mi forma de acercarme a mi proceso creativo, que no era ir a hacer fotografías de paisajes, sino simplemente poder habitar en un espacio de soledad, o sea, era pues irme a este lugar, pues a recorrer esos lugares. Cuando estaba allí, pues bueno, podía estar mirando el territorio, pero en realidad estaba, digamos, tratando de articular una especie de mapa mental de conexiones, de cruces, de cortes y tal, que tenían que ver con mi propia deriva, que en principio estaba aislada del propio espacio, ¿no? Bueno, en esta fotografía de Google de años después, esto no se veía en el momento del año 2007, cuando hice la fotografía anterior, pues se ve el campo de internamiento para extranjeros, ven pues todas esas tiendas de campañas militares, una serie de letrinas, y cómo ocupa un gran espacio, un perímetro que estaba separado de nosotros simplemente pues por ese pequeño muro de tela, algo completamente frágil, algo completamente penetrable, y que sin embargo generaba una distancia enorme entre los que estaban dentro y los que estaban fuera. De hecho, como es en la zona del aeropuerto, no existe ningún lugar alto sobre el que situarse y poder mirar qué es lo que ocurre ahí dentro, sino que estás a esta altura, ¿no? Y aparte pues también es territorio militar, zona militar, de manera que, bueno, situarse a las 8 de la mañana con un trípode, tratando de captar una imagen con aspecto melancólico y tal, tenía su dificultad, pues porque bueno, estaba ocurriendo una situación política de crisis bastante interesante, de la cual no teníamos referencias. Esto era algo que se veía en los medios de comunicación, algo que estaba como por ahí, pero estábamos metidos, mezclados en esa indolencia de la que habla Gilberto, y que comparto ese concepto, y que con el tiempo, una vez que se cerró el campo, sí que pudimos ver a través de los medios de comunicación, pues bueno, conocer imágenes del interior de esos campos, que son imágenes que están en la prensa, que son imágenes que yo no necesito para articular la otra imagen, la imagen de la imagen primera, pero no las necesito precisamente porque son imágenes conocidas, ¿no? Entonces es una forma de relacionar imágenes conocidas con que den sentido o que articulen la imagen por conocer, ¿no? Se tiene que hacer una idea de lo terrible de este espacio. O sea, aquí se mantuvieron recluidos en torno a una media de 3.500 inmigrantes durante año y medio, en condiciones de insalubridad, en tiendas de campaña, esas letrinas, ven la masa de gente. En realidad se configuró como el mayor campo de concentración en un territorio europeo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y sin embargo esto pasó como algo tapado por una pequeña tela de esa que usamos en los invernaderos, ¿no? Por esa tela negra, que es como una metáfora de la ceguera inducida pues, por nuestros conflictos sociales. Entonces, bueno, para mí este trabajo ha supuesto, digamos, una forma de encontrar el modo de trabajo a partir del cual articulo el siguiente, el 18. Bien, quería mostrarles un cuadro, que es un cuadro de trabajo personal, pero a lo mejor resulta un tanto... adiós, no se lee nada, ¿no? No se lee nada. Sí, bueno, los cuadros. Bueno, en realidad me sirve para un mapa de trabajo en el que a partir de él pues, surgen relaciones que me permiten articular formas de abordar obras, ¿no? Entonces, pues bueno, yo he estado trabajando, el trabajo que acaban de ver ahora mismo es justamente pues, esta zona de aquí arriba, está en el aeropuerto, cerca del aeropuerto. Es un campo de internamiento para extranjeros en
el año 2006-2007, que fue el tiempo en el que estuvo activo, y que, bueno, puesto en relación con otras empresas públicas que gestionan, por ejemplo, la autoridad portuaria, que gestiona otro perímetro gestionado por una empresa pública, que es el litoral portuario, o la empresa CEPSA, que también gestiona otro perímetro, digamos, que es la refinería, se da una serie de relaciones que me parecen interesantes, ¿no? Estos perímetros gestionados por empresas públicas pues, son zonas permanentemente ocupadas. Por ejemplo, la refinería lleva ocupada 80 años, allí pues, se acumulan, bueno, por ejemplo, materias tóxicas. Yo he hecho una visita a la refinería y me he quedado asombrado de encontrar, pues, por ejemplo, algo que no se sabía qué hacer con ello cuando no teníamos un plan de residuos, de tratamiento de residuos, como por ejemplo enormes cantidades de bidones de jugo de melocotón concentrado, que parece que es súper contaminante, a mí me asustó, ¿no? O almacenamiento de residuos radioactivos de origen sanitario, montañas de azufre procedentes del reciclaje de los gases de las emisiones de la propia refinería, pero también en momentos de crisis, pues, fusilamientos en la batería del barranco del Hierro, que está dentro del perímetro de la refinería, en fin, un espacio que además está militarizado, que está, digamos, tiene pues, sus defensas antiaéreas, es un lugar de interés estratégico que permanece, digamos, completamente oculto, completamente, digamos, una especie de zona autónoma, aunque este es un concepto un poco más anarquista. Yo lo llamo zonas permanentemente ocupadas, zonas a las que no se puede acceder, que generan territorios acotados con márgenes de impunidad en momentos de crisis, ¿no? Tras la pantalla del servicio público, pues ocurre que tanto en el aeropuerto, en AENA o en el litoral portuario se produce una serie de actividades como por ejemplo estas, ¿no? Bueno, asociadas a este espacio de visibilidad en el aeropuerto, pues aparte de este campo de internamiento, en la crisis de los inmigrantes, pues en la crisis de la guerra civil, pues también se constituyó un campo de trabajo forzado, porque presos de la prisión de Faifes y presos de la prisión flotante de Santa Cruz, pues eran, digamos, retenidos un grupo de 200 presos que fueron los que construyeron el propio aeropuerto, ¿no? Pero hoy por hoy pues existen instalaciones, por ejemplo, de carácter militar, que también tienen que, de alguna manera, mantenerse, digamos, fuera de la vista, dentro de estos espacios de invisibilidad, y curiosamente también hay empresas de tratamientos de residuos o matadero insular que están vinculados a estas empresas de residuos, porque bueno, convierten pues, la carnaza, los detritus del matadero en otras cosas. La sensación es que estos espacios sirven como una especie de contención a la ciudadanía a través de inmensas explanadas de operaciones portuarias o aeroportuarias que nos mantienen alejados de esos límites, ¿no? Entonces, pues bueno, para no extenderme demasiado en esto, si este es ese primer trabajo en el año 2007, este segundo trabajo, el Sochu, viene a, digamos, a desarrollarse en un contexto parecido. De alguna manera me interesa muchísimo la forma en la que el litoral de la ciudad de Santa Cruz permanece secuestrado a la ciudadanía, no se puede acceder al litoral, al mar, ¿no? Y tras una pantalla de la logística comercial, ¿no? O sea, se antepone, digamos, la propia lógica del capitalismo y la logística comercial como, digamos, como freno a la relación de los ciudadanos con su litoral, ¿no? Me parece interesante la relación que tiene esta logística comercial con la que tuvo en su momento la flota de cabotaje local, que era una flota, digamos, que habían montado los cosecheros, los cosecheros que, bueno, ustedes tienen que saber que la sociedad local hasta los años 60, en el que se empezó a desarrollar la industria turística, era eminentemente agrícola. O sea, nosotros vivíamos durante siglos en una sociedad agraria y, bueno, pues justamente la oligarquía que gestionaba
esta economía pues articuló sus intereses justamente entre la producción agraria y digamos, el fluir la manipulación de ese producto a través de una flota de cabotaje propia, local, una flota bastante amplia, porque necesitaban, pues, bueno, no existían las carreteras que hay ahora para ir al sur y en el que pueden circular los camiones, sino que todo esto se hacía por barcos playeros, que, bueno, pues a través de pescantes y a través incluso de barcas y tal, pues lo que hacían era manipular, hacer toda la recolección de la producción flotera local, que era bastante amplia, La Gomera, estoy hablando de la provincia occidental, el sur de Tenerife, en fin, lo que había era una gran flota de cabotaje. Bien, esa logística comercial de los años 36, dentro de la lógica de crisis de esa época, estuvo muy vinculada a la prisión flotante, que es, bueno, un hito dentro de la historia de la guerra civil en Canarias, y un hito absolutamente ocluido y borrado de los anuarios de la autoridad portuaria dentro de lo que es la historia del propio puerto de Santa Cruz y de la propia ciudad, ¿no? Bueno, en relación con esto, pues hay una serie de ideas, de conceptos, de situaciones, de espacios que están, bueno, que ponen en relación el tema con el lugar. Pues hablamos de la represión durante la guerra civil, lo que llamamos la fosa de San Andrés, que fue el lugar donde se arrojaron a los desaparecidos de la isla de Tenerife, y en fin, pues se plantea, digamos, un ámbito de trabajo que tiene que ver con el espacio, esa idea del espacio, de recorrer el espacio, de hacerte con el espacio, y, digamos, una serie de hechos históricos que de alguna manera permanecen desdibujados o con una presencia, digamos, desigual en la propia ciudad. Bien, claro, ¿qué es lo que va primero, no? O sea, en realidad yo desde siempre he vivido esta historia de la cultura o de mi relación con el arte en una relación de diálogo con el contexto local. O sea, creo que, a pesar de tener, digamos, mis intereses sean globales, mi lectura, mi formación, lo que me interesa, lo que veo en el mundo y tal, pero cuando lo pongo en relación, necesariamente lo pongo en relación a un nivel, digamos, una especie de política del cuerpo, con algo que ocurre aquí, donde estoy yo, frente a mi cuerpo, frente a nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, bueno, para mí siempre ha sido interesante conocer el acontecer cultural local, el acontecer político, y hay un cruce, hay un momento histórico que es justamente en torno a la guerra civil española, en la que, paralelamente a los movimientos de involución, a los movimientos conservadores y reaccionarios más enormes, que fueron más epocales, que se dieron tanto en España como en Italia, como en Alemania, como en Japón, ¿no? También se producen movimientos de mayor auge, o por lo menos a mí de mayor interés cultural en la difícil, en ese ámbito isleño, que, bueno, pues tiene que ver con todo lo que es el movimiento en torno a Gaceta de Arte, el grupo de los surrealistas, en fin. Habían dos personajes que a mí me interesaban especialmente dentro de la cultura local, que era Domingo López Torres, que es un poeta muy interesante, un poeta que escribió Surrealismo y Revolución, participaba con André Breton en todas las publicaciones de los surrealistas de París, y, bueno, un poeta maravilloso y un gran activista cultural. O sea, plantea, digamos, justamente, como no he puesto ese título por casualidad, sino esa relación entre cultura y activismo político, surrealismo y revolución. Y otra figura que me parecía interesantísima era la de Luis Ortiz Rosales, que también era un pintor surrealista, que, pues, fue asesinado junto a Domingo López Torres en ese contexto de
represión de la guerra civil y estuvieron juntos en el buque Isoga, que es uno de los buques de la prisión flotante.